Bienvenido a Datos de la Guerra Fría, contexto histórico. En esta narrativa que invita a la reflexión, profundizamos en los orígenes, los acontecimientos y las secuelas de la Guerra Fría. Navegue a través de las complejidades, y comprenda las implicaciones arraigadas desde hace mucho tiempo de la rivalidad hostil entre superpotencias que dominó las relaciones internacionales desde finales de los años 1940 hasta principios de los 1990. Nuestra expedición a la Guerra Fría comienza con las ideologías antitéticas de Estados Unidos y la Unión Soviética. El comunismo, defendido por la URSS, y la democracia, columna vertebral de Estados Unidos, se convirtieron en antagonistas de esta prolongada lucha. Nacido como resultado de una desconfianza sustancial de la posguerra, este conflicto se caracterizó por una ausencia de guerra física entre estos potentes adversarios. En cambio, ambos países lucharon mediante políticas, propaganda y avances tecnológicos, dando origen al término Guerra Fría. A pesar de la ausencia de conflicto directo, la Guerra Fría no estuvo exenta de impacto. La guerra de Vietnam, la guerra de Corea y la crisis de los misiles cubanos reflejan la intensidad y el alcance de esta lucha mundial. La carrera espacial de los años 60 muestra la determinación de ambas naciones de superarse mutuamente. Hitos como el lanzamiento del Sputnik y el alunizaje del Apolo siguen siendo ejemplos fundamentales de esta época. La Guerra Fría también influyó en las dimensiones culturales, económicas y sociales de todo el mundo. El desarrollo de estrategias de defensa militar, como la teoría del dominó, la influencia sobre el arte, la música y la moda, y la presión sobre los países del tercer mundo para que tomen partido, ilustran el amplio impacto de este conflicto. Si bien la década de 1980 fue testigo de intentos de reducción de tensiones entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, fue finalmente la caída del muro de Berlín en 1989, y la disolución de la Unión Soviética en 1991 lo que significó el fin de la Guerra Fría. Incluso cuando terminó la Guerra Fría, sus repercusiones se sienten aún hoy. El estallido de guerras por poderes, carreras armamentistas y pactos de defensa pueden vincularse a sus vestigios. Nuestra exploración de la Guerra Fría continúa mientras examinamos las personalidades, los actores y los acontecimientos clave que dieron un dinamismo implacable a este periodo marcado por su estancamiento político y su tensión incomparable. El discurso del telón de acero de Winston Churchill, el ultimátum te enterraremos de Nikita Khrushchev y el discurso Ich bin ein Berliner de John F. Kennedy son solo algunos de los muchos discursos que se volvieron icónicos en la era de la Guerra Fría, resumiendo la retórica y retórica que lo definió. Entre estas personalidades, una de las que dio forma significativa al conflicto fue Joseph Stalin. Sus agresivas políticas expansionistas y el establecimiento de regímenes comunistas en Europa del Este palidecen sobre los sentimientos optimistas que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial. La adquisición de armas nucleares y la posterior política de disuasión crearon un entorno en el que ninguno de los adversarios se atrevió a provocar al otro directamente. En consecuencia, las numerosas guerras por poderes fueron libradas por naciones más pequeñas, dejando a su paso un rastro de destrucción. La crisis de los misiles cubanos, considerada lo más cerca que estuvo el mundo de una guerra nuclear, magnifica la tensión y la complejidad de las conversaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de 2 semanas de intensas negociaciones, los soviéticos finalmente acordaron retirar sus misiles de Cuba. Sin embargo, no todo fueron contiendas y luchas. Un fascinante mundo de espionaje y operaciones secretas, impulsado por la inteligencia humana, fue una característica destacada de la Guerra Fría. Las dramáticas historias de espías y sus elaboradas técnicas de espionaje revelan hasta dónde llegaron las naciones para obtener una ventaja estratégica. Conceptos como contención y distensión, como hilos sueltos entretejidos en el tejido de la política exterior, dan una idea de las diversas estrategias implementadas por ambas partes para mantener o lograr una ventaja en la estructura de poder global. Incluso hoy, mucho tiempo después de que se hubiera dado el último golpe, y se hubiera dicho la última palabra en los debates, la era de la Guerra Fría sigue viva en una vívida memoria colectiva, dando forma a la política exterior, las relaciones políticas y definiendo las perspectivas mundiales. El discurso en torno a la Guerra Fría es un recordatorio incisivo de los impactos ruinosos que una lucha de poder global puede infligir a la humanidad. Los sacrificios realizados y las lecciones aprendidas en los anales de esta era continúan dando forma e informando las relaciones internacionales y la diplomacia, alejando a la humanidad del borde de la destrucción, y hacia el entendimiento y la coexistencia mutuos. Finalmente, áreas cruciales como el sudeste asiático, Medio Oriente y América Latina fueron campos de batalla de ideología. Profundizaremos en su importancia, eventos y repercusiones a través de una lente crítica en nuestro próximo episodio. Las implicaciones de la Guerra Fría en la dinámica social y cultural global fueron extensas y duraderas. Fue más que una mera lucha política. En nuestro próximo segmento, nos aventuraremos en estas facetas menos exploradas de la Guerra Fría, investigando el vínculo entre conflicto y cultura. El panorama geopolítico alterado en la era posterior a la Guerra Fría ha traído consigo desafíos y oportunidades. En nuestra búsqueda por explorar las secuelas de la Guerra Fría, examinaremos la dinámica de poder emergente, las iniciativas de paz en curso y los puntos críticos no resueltos, pintando una imagen holística del legado de la Guerra Fría. La era de la Guerra Fría fue oscura, tumultuosa y crucial.
Fue un momento de cautela para las naciones superpoderosas, y un momento de angustia para el resto. Sus sucesos y repercusiones siguen siendo un hito en la historia de la civilización humana, y sirven como un sombrío recordatorio del precio del poder, y del poder de la resiliencia y la diplomacia. A medida que nos acercamos al final de nuestra transmisión, recordemos que la Guerra Fría, aunque se limita a los libros de historia, persigue las políticas que tomamos, las decisiones que tomamos y las relaciones que formamos. Es una historia que resuena a través del tiempo, estableciendo lecciones de resiliencia, diplomacia y, lo más importante, esperanza. Incluso para el hombre moderno, el enorme impacto de la Guerra Fría puede identificarse en nuestra vida cotidiana. Entonces, a medida que continúas tu viaje, recuerda el pasado, aprende de él y avanza hacia un futuro más pacífico. A medida que trascendemos del pasado al presente, del recuerdo a la aspiración, recordemos que el pasado nunca es solo un país extranjero, coexiste dentro de cada nación. Es nuestra historia compartida, que da forma a nuestro destino colectivo para un mañana mejor. Así que unámonos en esta misión, impulsada por los triunfos y tragedias del pasado, avanzando con claridad y propósito hacia un mundo donde la cooperación triunfa sobre el conflicto, la comprensión reemplaza a la ignorancia y prevalece la paz. Así, incluso mientras recorre los giros y vueltas de su vida, recuerde las profundas lecciones que brinda la historia, y los trascendentales acontecimientos de la Guerra Fría. Deja que estas lecciones guíen tu corazón y tu cabeza, y te ayuden a construir el mundo en el que quieres vivir. Un mundo que reconoce el pasado, siembra el cambio en el presente, y cosecha paz y prosperidad en el futuro. Entonces, si bien la Guerra Fría puede ser un recuerdo lejano para algunos y una realidad viva para otros, los valores que defendió, los temores que provocó y las guerras que evitó tienen importancia para todos nosotros. Con esto concluye nuestra narración. Gracias por mantenerse comprometido e iluminado. Únase a nosotros en nuestra próxima exploración de las enigmáticas maravillas de nuestro pasado compartido, y sigamos descubriendo nuevos horizontes de nuestro futuro compartido. Gracias por acompañarnos, no olvides dejarnos tu poderoso like, comentar y compartir. Nos vemos en el siguiente video.